En vivo estamos conversando en este momento en Mujeres al Borde con Agustín Laje. Agustín, esa fortaleza, esa defensa férrea de la familia y de los valores, ¿esconden un homofóbico? ¿Un homofóbico? ¿Todo eso? No, no. A ver, primero que... ¿Alguna gente confunde Sí. o alguna gente piensa? ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Bien, vamos a ver. Yo parto de la idea de que la homofobia no existe y que es un término que manipula mucho a la gente. Homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Una fobia, psiquiátricamente hablando, es un problema mental, ¿sí? Lo que pasa es que antes, en asuntos políticos, denotábamos la aversión hacia un sistema de ideas con el prefijo anti, ¿no? Antiliberal, antinacionalista, antimarxista, antisocialista, etc. Antihomosexual. Por ejemplo, ok, claro, pero hoy estamos en la época de las fobias, ¿no? El homofóbico, el transfóbico, el lesbofóbico, el xenofóbico, estamos en las épocas de las fobias. El efecto que genera eso de decirle a alguien fóbico es cerrar el debate de antemano. Bueno, yo sé que no parece extraño la voz de un hombre en Mujeres al Borde, porque definitivamente también los hombres estamos al borde a través de este programa. Pero una persona que siempre ha estado al borde en términos de lo que es la opinión de la gente, por supuesto, es Agustín Laje. Bienvenido a Mujeres al Borde, Agustín. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Perfecto, sabemos que tenemos poco tiempo, tienes una agenda muy agitada y demás. Agustín, viendo su trayectoria, sus idas y venidas alrededor de América, del mundo, con esta especie de apostolado, ¿verdad? Hoy en día, yo quisiera saber, ¿cómo se define Agustín Laje? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo soy un joven, ya no tan joven, ya tengo 32 años, pero empecé esto muy joven, empecé más o menos desde los 15 años a escribir, a leer de temas políticos, a tratar de educarme políticamente. Ingresé en ingeniería, estuve 3 años haciendo ingeniería, mientras como hobby seguía estudiando temas de política, escribiendo un libro sobre temas políticos en Argentina. Eso generó un vuelco en mi vida que me hizo salirme de ingeniería, entrar en ciencia política. Yo estudié licenciatura en ciencia política, después hice contraterrorismo en los Estados Unidos y estudié un máster en filosofía. Y ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía. Pero mi actividad fundamental es la de escritor. Publico libros sobre temas políticos y sociales, y cuando esos libros tienen éxito, se abren las puertas para que yo recorra a otros países, pudiendo dar conferencias, talleres, cursos. Y esta es la 5ª vez que estoy en este país, es la primera vez que conozco la playa de este país, sin embargo, porque excelente. las agendas no suelen ser agendas de pasatiempos, de turismo. Esta vez tuve 2 días para poder conocer Samaná y toda esa zona muy hermosa que ustedes tienen, pero en verdad el apostolado que yo tengo es el de difundir ciertas ideas políticas en un tiempo donde digamos así, decir cosas de sentido común se ha vuelto casi un crimen. Entonces yo trato de sacudir un poco a la opinión pública diciendo cosas que hoy lamentablemente cada vez se pueden decir menos. ¿Tus estudios en filosofía definieron tu línea de lo que ibas a escribir y demás? A ver, yo entré al mundo de la filosofía un poco después. Yo en verdad entré desde la ciencia política. En la ciencia política uno tiene muchas áreas. Yo me puedo dedicar, por ejemplo, a la asesoría política, al marketing político, a la comunicación política, o puedo dedicarme a la teoría política. A mí lo que más me gustó fue la teoría política, y en la teoría política terminás en la filosofía política. Entonces, yo terminé haciendo estudios formales de filosofía, pero siempre tuve una filosofía política que es la de, digamos así, un libertarismo conservador. Yo creo que
que nuestra sociedad... Libertarismo conservador. ¿Y cómo convive un libertarismo conservador? No lo entiendo, ¿eh? Bien. Porque lucen filosofías totalmente opuestas. Parece ser, pero no, hay algunos puntos de contacto importantes. Un libertario quiere menos poder al Estado, quiere menos poder a la clase política, un libertario quiere menos impuestos, quiere menos gastos públicos, quiere más poder en la sociedad civil. Y un conservador quiere conservar muchas cosas importantes de la sociedad civil, que están siendo atacadas por el poder político. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, la moral, la idea de los lazos sociales fuertes. Entonces, al final del día, un conservador, por ejemplo, en costumbres morales buenas, puede ser más libre que una persona que no tenga moral y simplemente esté allí, digamos, dando vueltas para perjudicar a los demás. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, yo tengo dos estados que operan sobre dos sociedades distintas. Estado A y Estado B, sobre la sociedad A y sobre la sociedad B. Si tenemos en la sociedad A una sociedad muy anárquica, carente de valores, mucha drogadicción, mucho embrutecimiento, lazos sociales muy desgastados, familias muy debilitadas, yo voy a necesitar un Estado muy grande, porque voy a tener que estar controlando constantemente que esa sociedad no se me venga abajo, que entre esa sociedad no se me maten los miembros de esa sociedad. En cambio, si yo tengo otra sociedad, en la B, donde tengo familias fuertes que se hacen cargo de la educación de sus hijos, tengo gente que respeta al otro, gente que respeta el trabajo ajeno, gente que no sufre de envidias, por ejemplo, gente que no está movida por el odio de la lucha de sexos, de la lucha de géneros, de las luchas de clases. Esa sociedad va a tener un clima tan armónico que los políticos cada vez nos van a parecer menos necesarios. ¿Y no será una sociedad muy idealista? ¿Es posible hacer eso? Es posible. Suena muy idealista, muy como una idea de un filósofo que anda detrás de perseguir sus sueños y de tener una sociedad más justa y perfecta. Sí, muy platónico, ¿no? Sí, parece platónico. Uf. Pero no, yo creo que la mayor parte de nuestras sociedades tienen buenos valores. El problema es que esos buenos valores lamentablemente no suelen ser promovidos por los medios de comunicación, por las películas que miramos, por la música que se escucha y que es la que triunfa. Tenemos música donde todo se trata de cosificar a la mujer, ya que estamos en un programa que lleva ese título. Tenemos películas donde el rey es el narco, donde lo que se valora es el dinero mal hecho, donde la persona cool es el drogadicto, ¿sí? La persona cool es aquel que atropella las normas sociales, el que irrespeta los derechos de los demás. Evidentemente estamos viviendo en un clima cultural muy adverso para el tipo de sociedad del cual yo recién estaba comentando. Ahora, ¿eso se puede modificar? Sí se puede modificar. ¿Cómo? Bueno, con las familias fuertes y que los padres de familia empiecen de una buena vez a tener control sobre la educación de sus hijos, que es lo que hemos cedido en los últimos años a la casta política. En vivo estamos conversando en este momento en Mujeres al Borde con Agustín Laje. Agustín, esa fortaleza, esa defensa férrea de la familia y de los valores, ¿esconden un homofóbico? ¿Un homofóbico? ¿Todo eso? No. A ver, primero ¿Alguna gente confunde o alguna gente piensa? ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Bien, vamos a ver. Yo parto de la idea de que la homofobia no existe y que es un término que manipula mucho a la gente. Homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Una fobia, psiquiátricamente hablando, es un problema mental, ¿sí? Lo que pasa es que antes, en asuntos políticos, denotábamos la aversión hacia un sistema de ideas con el prefijo anti, ¿no? Antiliberal, antinacionalista, antimarxista, antisocialista, etc. Antihomosexual. Por ejemplo, claro, pero hoy estamos en la época de las fobias, ¿no? El homofóbico, el transfóbico, el lesbofóbico, el xenofóbico. Estamos en las épocas de las fobias. El efecto que genera eso de decirle a alguien fóbico es cerrar el debate de antemano. Yo no soy antihomosexual porque yo no tengo ningún problema. A ver, ante todo, yo no soy fóbico porque no tengo ningún problema psiquiátrico con nada que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, desde el vamos yo quisiera sacar esa palabra. Ahora, la palabra en reemplazo podría ser antihomosexual.
¿sí? Ahora, yo no soy antihomosexual, porque a mí la orientación sexual de las personas me tiene sin cuidado. No es un problema mío, no creo que sea un asunto de Estado, mucho menos. Si el día de mañana aparece una ley, por ejemplo, que dice que los homosexuales tienen prohibido ingresar a la universidad, o que los homosexuales tienen prohibido tener bienes privados, o su trabajo, o lo que sea, o heredar, por ejemplo. Yo soy el primero en estar manifestándome a favor de la igualdad ante la ley. Ahora, una cosa muy distinta es estar en contra del lobby LGBT, que hemos también caído en una trampa, que es la de creer que el lobby LGBT contiene a todos los homosexuales, cuando en verdad el lobby LGBT contiene evidentemente algunos homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, etcétera, pero cuando vamos a ver, por ejemplo, cómo se financia con dineros de heterosexuales. O sea, empecemos a disociar lo que es un movimiento político de lo que es una orientación sexual. Ustedes acá, en esta emisora, por ejemplo, tienen un caso. Alberto Vargas. Alberto Vargas es homosexual y él está en contra de la militancia política que ha instrumentalizado la orientación sexual de las personas. Entonces, yo acá no confundiría una ideología política que es la que plantea todas estas políticas de género, que son muchas veces impulsadas, insisto, no por homosexuales, sino por heterosexuales. Pero si yo soy heterosexual, ¿qué yo busco apadrinando todo esto? O sea, ¿cuál es mi ganancia de causa de yo decir, bueno, yo no soy homosexual, pero yo necesito que ese lobby que hacen, yo necesito poner mi dinero, yo necesito apoyarlos para que promuevan sus ideas, porque ¿qué saco yo? Bien, de todo. Muy buena pregunta. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Vamos a ver, si yo soy un político heterosexual y yo tengo la posibilidad de dividir a la sociedad, yo voy a ser el que tiene la posibilidad de ponerme por encima de esa fractura. Hay una máxima de la ciencia política, muy conocida incluso por el común de la gente, que es divide y reinarás. Si son los políticos los que están generando esa división, están politizando los asuntos sexuales y por lo tanto es evidente que vamos a terminar teniendo ministerios de género, secretaría de la diversidad, leyes LGBT, etcétera, 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 y eso es más poder para esa casta política. Mire, hasta tal punto esta locura ha llegado a Argentina que le comento. En Argentina el presupuesto estatal para políticas de género es 10 veces el presupuesto para la justicia. El presupuesto para políticas de género es 10 veces el presupuesto para la justicia y es 4 veces el presupuesto para seguridad y defensa. Claro, usted me dice, ¿y de qué le sirve a un heterosexual? Le sirve precisamente de eso. Si yo soy un partido político que necesito poner a mis militantes en funciones públicas, pues necesito amplificar las áreas de intervención del Estado para crear oficinas, secretarías, ministerios, legislaciones. Todo eso necesita mano de obra política. Entonces, usted no se extrañe que si el día de mañana nos dicen que tenemos una guerra entre gordos y flacos, no nos vaya a aparecer el Ministerio de la Gordura, por ejemplo, o la Secretaría del Peso. Cuando nosotros politizamos ámbitos de la vida civil, lo que estamos haciendo es estatizarlos. Ahora, ¿por qué las empresas pudieran estar financiando esto? Que muchas de ellas sí que lo están haciendo. Bueno, porque entienden que se tienen que acoplar a la nota cultural del momento. Ellos entienden, en muchos casos, por ejemplo, tenemos, no sé, voy a poner unos ejemplos. El vodka Absolut LGBT, el iWatch de Apple LGBT, tenemos los cereales Kellogg's LGBT, tenemos los juguetes de Lego LGBT. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque entienden que la nota cultural del momento está yendo por el lado LGBT y ellos como empresa no podrían quedarse afuera, tienen que subirse a ese tren para poder vender. Pero cuando hablamos en el contexto político, sí, luce como que el ala liberal política tiene una agenda mundial de apoyo hacia ese movimiento. Sí. ¿Por qué exactamente esa área liberal? ¿Que se aprovechan para sacar partido político de aquello? Ya tú lo decías más o menos, pero ¿por qué exactamente ellos van derecho a buscar esa franja demográfica dentro del contexto y el voto electoral mundial? Vamos a hacer un poquito de historia. Año 1974, Conferencia de Bucarest de Población de la ONU.
en Bucarest, fue la Conferencia Internacional de Población de la ONU, donde se le advirtió al mundo que estábamos viviendo una sobrepoblación. Estábamos encaminados a ser cada vez más personas en el mundo y se nos dijo desde la ONU que por favor no teníamos que reproducirnos más, mucho menos en los países más pobres. Esa reunión en el 74 fracasó porque se levantaron países del tercer mundo y acusaron eso como imperialismo racial y económico. A fines de ese año, en el mes de diciembre del año 1974, se escribe el famoso informe Kissinger. ¿Quién era Kissinger? Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano. Ese informe Kissinger fue secreto, clasificado para 3 personas: Richard Nixon, el jefe de la CIA y el jefe de USAID. Subrayo USAID porque ya algo voy a decir de USAID. ¿Qué dice ese informe? Dice, oigan, Estados Unidos tiene que ponerse al frente del control poblacional para controlar la natalidad en el mundo porque esto es estratégico para nuestros intereses económicos, migratorios, ambientales y de seguridad y defensa. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que persuadir, dice, a las personas de que digamos, no tengan hijos y que hay que legalizar el aborto en todos los países para hacer caer la tasa natal. Ok. De ahí en más, Estados Unidos se pone al frente de una carrera contra la población. De hecho, más adelante Gerald Ford la va a denominar guerra contra la población, de esa manera, en el 75. Y ya avanzando un poco en el año 94, tenemos otra conferencia internacional de la población más de la ONU, esta vez en El Cairo, donde la ONU llama a todos los países miembros a legalizar el aborto para el año 2015 máximo. Al año siguiente, año 1995, se da en Pekín la Conferencia Internacional de la Mujer, donde se llama a todos los estados a implementar políticas públicas de género. ¿Para qué? Para reducir la población. Cuando esto fracasa y llega el año 2015 y se encuentran que Argentina no tenía aborto legal, que Dominicana no tiene las 3 causales, que hay otros países como Guatemala que tampoco, etcétera, etcétera, dicen, oigan, acá hay que cambiar la estrategia, hay que ir a fondo con otras políticas y hay que presionar mucho más. Ahí aparece a los poquitos años la Agenda 2030, que es la agenda oficial de la ONU de aquí al año 2030. Todo esto no son teorías de la conspiración, son documentos públicos, ustedes la pueden encontrar publicada en el sitio oficial de la ONU y leerla. Hay teoría 17 objetivos. De la conspiración parece, luce dentro de todo este contexto como que estamos, quiero entender de todo lo que hablas, Agustín, en el sentido como de que entonces promovemos también la homosexualidad como una forma de no perder el intercambio sexual, pero sin que tenga la consecuencia de un hijo. A ese mismo punto yo quería llegar. Mire, hace 2 días nada más en una importante universidad de Estados Unidos se hizo un estudio de opinión para jóvenes de entre 18 y 26 años, ¿sí? Entre 18 y 26 años, y se encontró que el 39% hoy ya se identifica LGBT. 39%. Esos vínculos, por definición, son vínculos no fértiles, son vínculos no abiertos a la reproductividad. ¿Es mucho? Sí, es muchísimo. De hecho, uno de los últimos informes del Ministerio de Salud de los Estados Unidos encontraba que en la población en general ese número rondaba el 4% más o menos. Entonces, ¿cómo tenemos en la población general un 4%, pero en la franja más joven tenemos un 39%? Algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? El contexto cultural y las políticas de género involucradas. Ahora, si yo necesito reducir la población porque además le agrego la variable económica y sucede que cada vez hay menos empleos para las personas porque las máquinas empiezan a reemplazar en todos los niveles a las personas, pues entonces yo necesito que esas personas al menos no se me reproduzcan, no se me sigan reproduciendo. Entonces yo creo que al fondo de todo esto que estamos hablando no está realmente la preocupación por la persona trans, por el homosexual, por la mujer que quiere abortar. En el fondo acá hay un problema de control de natalidad, que es lo que Naciones Unidas en su documentación pública ha venido impulsando en todos los países nuestros. Y entonces ahí entra el tema del aborto de manera directa. Directísima. O sea, exactamente, y ese es uno de los postulados y de lo que más tú atacas dentro de lo que es el contexto de tu filosofía, ¿no? Vamos a ver. España legalizó el aborto en el año 1986. El primer año de ejecución de la ley se llevó 16.000 abortos aproximadamente. Hoy España tiene por año más de 100.000 abortos.
¿Qué significa esto? Cuando yo legalizo el aborto e impulso políticas pro aborto y de género, lo que voy y aparte la ideología feminista radical que nos dice que somos enemigos los hombres y las mujeres, que ser madre es una tortura, que parir es algo que acaba con los proyectos de vida de una mujer que se quiere libre, toda esa propaganda que nos están bajando constantemente desde los principales medios de comunicación, hace que el aborto empiece a transformarse en una práctica normalizada. Ahora, yo le dije, más de 100.000 abortos por año en España y nacimientos, ¿cuántos hay? Hay poco menos de 400.000. ¿Qué significa esto? El 25% de los embarazos en España termina en un aborto. ¿Sí? El 25% de los embarazos españoles en un aborto. ¿Cuáles son las consecuencias demográficas en España? Bueno, que hoy la tasa de natalidad española es de 1,1. Uno tiene que tener 2,2 para poder reproducir una sociedad como la española. Hoy España se ha suicidado demográficamente. Por eso los problemas migratorios. Envejecientes. Eso mismo. A ver, una sociedad de personas muy viejas que envejecen, que no hay mano de obra joven para poder hacerse cargo del sistema económico y por lo tanto de las pensiones de los mayores, una sociedad que no tiene niños y que por lo tanto tiene que abrir sus fronteras a personas de otras civilizaciones para que ingresen a ser mano de obra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen mano de obra. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. ¿Por qué? Porque han legalizado desde hace mucho tiempo el aborto, sumándose al tren del control de la natalidad y porque han impulsado políticas antinatales. Pero yo quiero decir algo, o sea, la antropología y todo lo que tiene que ver con lo que es el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Ha sido estudiado por miles de años, pero hay una cosa, hemos llegado a un punto, si se quiere, para mí ridículo, de que estamos etiquetados por muchas razones y en muchos aspectos. Entonces, yo siento como que de la forma que vamos a tener una confusión enorme. Hablamos de, por ejemplo, somos baby boomers, somos generación Z, sí, somos millennials, somos generación X, pero hay transexuales, hay lesbianas, hay homosexuales, hay transexuales. O sea, estamos etiquetados de todas formas. El otro día quise sacar la cédula para recordarme mi nombre y saber si era verdad que todavía yo mismo era hijo de mi padre y de mi madre. O sea, ¿por qué llegamos a este punto de hacer esta maraña? Bien. Y como hacer una nebulosa y que no sepamos realmente cuál es nuestra identidad al final? No sepamos cuál es nuestra identidad. Están jugando con nuestra identidad, en efecto. Si yo doy al pueblo una impresión de unidad, si yo entiendo que todas las personas valemos lo mismo simplemente por ser personas, yo voy a tener un pueblo fuerte, un pueblo unido, un pueblo con poco conflicto, con poca fragmentación. Ahora, si yo desde arriba empiezo a generar grupos cada vez más reducidos, más minúsculos, y empiezo a decir que unos son los opresores de los otros, yo voy a tener a toda esa gente peleándose. Y cuando toda esa gente se pelea, yo puedo ponerme como árbitro. Yo puedo sacar jugo de esas peleas. Fíjese usted que hoy estamos hablando ya no del derecho de las personas por ser personas, sino que estamos hablando del derecho del trans, de los derechos de las lesbianas, de los derechos de los indígenas, de los derechos de los afroamericanos, de los derechos de los animales, como si todo fuese cosa distinta, ¿no? Como si un trans no fuese tan persona como yo. Exacto. Como si yo no fuese tan persona como un afroamericano. Seres humanos al final. Entonces acá lo que se ha perdido es la noción de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un principio del derecho occidental que dice todos somos iguales en dignidad. Por lo tanto, las características accidentales de cada persona no tienen que intervenir en la forma en que esas personas son tratadas por la autoridad pública. Ahora bien, hemos reemplazado ese paradigma por el paradigma de la llamada discriminación positiva, que genera grupos en la sociedad y derechos diferenciales para cada grupo, supuestamente para darles igualdad de resultados, no igualdad de tratos. Entonces, vamos a suponer, bueno, necesitamos una ley de paridad de género porque hemos encontrado que en las empresas las mujeres son menos que los hombres en la dirección de la empresa. Bueno, necesitamos entonces tratar de forma desigual frente a la ley a la mujer y al hombre para darle a la mujer una igualdad de resultados y obligar a las empresas a que tengan
directorios pares en términos de género. O, por ejemplo, vamos a ver, la comunidad LGBT necesita un derecho diferencial para sus miembros transexuales en que el Estado le pague sus hormonas. ¿Por qué? Porque han sido históricamente relegados y ellos tienen el derecho entonces de que el Estado, o sea, los ciudadanos que pagamos impuestos, le demos dinero para sus cirugías estéticas y para sus hormonas. No, a ver, acá lo que hay que decir, oigan, todos somos iguales ante la ley. Basta de legislaciones diferenciales que lo único que hacen es dar privilegios a las personas y generar conflictos dentro de la sociedad. Entonces, ¿tú no crees en eso de que debemos darle una oportunidad especial a la mujer por el hecho de ser mujer? No, yo creo que la mujer se puede ganar en esta sociedad cosas sin que le demos ninguno de todas esas cosas. A ver, vamos a ver. La mujer, dicen que necesita para estar en política leyes especiales. A ver, escúcheme, ¿cuántas mujeres hay en la historia de Occidente que han llegado y que han hecho historia además con sus gobiernos? Margaret Thatcher acabó con los sistemas comunistas. A pesar de que los comunistas son hoy los que dicen que están a favor de la mujer, pero cuando tuvieron el poder nunca pusieron ni a una sola mujer frente a una posición de poder. Margaret Thatcher estuvo junto con Ronald Reagan enfrentando a la cortina de hierro. Bachelet, en Chile, no es de mi agrado, pero ha llegado por sus propios méritos. Cristina Kirchner, que la soportamos en Argentina, su corrupción y su delincuencia desde hace años, pero llegó ahí por sus propios méritos. Dilma Rousseff, es decir, tenemos, a ver, la persona más importante de la política europea, Angela Merkel, hasta el día de hoy, sí, es una mujer que llegó allí sin ninguna ley especial. Yo entiendo que las mujeres... No todas están a favor de eso. Hay muchas que dicen, oiga, yo me lo puedo ganar por mí misma. Yo no necesito un político que venga a poner una ley para ponerme allí en una situación de supuesta paridad de género. El mérito es importante y lo que nosotros tenemos que lograr son puntos de partidas igualitarios. No los resultados van a ser siempre iguales. Incluso más, voy a poner algunos ejemplos de cosas que lamentablemente no se hablan. A la mujer le va demasiado bien en muchas cosas y nos han ocultado en eso que les va bien a las mujeres para darnos la sensación de que necesitamos el ala protectora de la clase política para que reivindique a la mujer. Voy a poner algunos ejemplos de este país. La esperanza de vida en el año 2020 de los dominicanos, de los hombres, fue 70 años. De las mujeres fue prácticamente 77, ¿sí? O sea, la mujer dominicana en promedio vive hasta 7 años más que el hombre en esta sociedad. Veamos, por ejemplo, otro indicador, los suicidios. El hombre en Dominicana se suicida 5 veces más que la mujer. Veamos los homicidios. El último año, año 2020... 1.002 hombres fueron asesinados en este país y 136 mujeres han sido asesinadas en este país. Es decir, un hombre tiene 90% más probabilidades de ser asesinado en Dominicana que una mujer. Ahora, cuidado, no se malinterprete lo que digo. ¿Significa esto que no tenemos que hacer cosas para proteger la seguridad de la mujer? De ninguna forma. Hay que hacerlas, hay que resguardar a la mujer y hay que castigar a las personas que ejercen violencia contra la mujer, sin lugar a dudas, pero no tapemos la realidad, ¿sí? Otro ejemplo, la matriculación en las universidades, ¿sí? Las mujeres se matriculan el doble que los hombres, el doble. El egreso en las universidades es el doble. El doble de mujeres egresa de las universidades en comparación con los hombres. Más del doble. Acá, en este país, sí, por supuesto. Sí, es enorme. Entonces, a ver, ¿qué es una política de género, de igualdad de género? Bueno, una política de igualdad de género sería que yo dijera, oigan, como el doble de mujeres se egresa en este país en comparación con los hombres, que los hombres se puedan egresar de las universidades aprobando menos materias. O que el hombre pueda aprobar sus materias en vez de sacando, vamos a suponer, un 6, que tenga que sacar el hombre un 3. Así le duplicamos la tasa de egreso. ¿Eso es justo? No, eso es injusto. Si la mujer se egresa el doble que el hombre porque estudia más, porque es más inteligente y más responsable, bienvenido sea. No podemos meter a la clase política en todo a hacernos iguales, porque no somos iguales. Porque no somos iguales y en la diferencia está la complementariedad. El problema es que nos han confundido la diferencia con la opresión. Porque eso es muy controvertido. A ver. No somos iguales. No. ¿Cómo así? Somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en nada más. Vamos a ver, cada persona tiene
sus aptitudes, sus actitudes, sus vocaciones, sus méritos, sus deméritos, sus habilidades, sus destrezas, sus gustos, sus intereses, su suerte. Incluso la suerte, usted reparta, vamos a poner un ejemplo económico que esto puede ser bien claro, reparta a la sociedad X cantidad de dinero y hágala a toda la sociedad igual económicamente y va a pasar una hora y ya no van a ser iguales. Va a haber unos que se lo van a ir a gastar en el casino, va a haber otros que van a invertir en un negocio, va a haber otros que no van a invertir nada, se lo van a ahorrar, va a haber otros que lo van a perder porque tuvieron mala suerte, se les cayó del bolsillo. No somos iguales, eso es una falacia, eso es una falsedad que nos han metido en la cabeza. Somos iguales en dignidad. Y por lo tanto todos merecemos respeto y que se nos trate igual, pero no somos iguales. ¿Intelectualmente somos iguales todos? Mire, hay una diferencia. La mujer en promedio, ¿sí? En la media de la mujer, en términos medios, la mujer es más inteligente que el hombre. En los extremos, el hombre aparece con diferencial a su favor o en su contra. ¿Qué significa esto? Que el hombre puede ser excesivamente más inteligente que la mujer más inteligente y puede ser excesivamente más bruto que la mujer más bruta. El hombre juega con esos dos extremos, en términos de media. En cambio, en lo que es la población media, la mujer es más inteligente que la mujer, es más inteligente que el hombre y por eso, por ejemplo, en todas nuestras sociedades se están egresando mucho más rápido de las universidades. Conversando con Agustín Laje aquí en Estrella 90.5, el programa Mujeres al Borde, no se vayan a confundir, aunque estamos hablando hombres en este momento. Agustín, ¿usted es casado? No, no soy casado. Me quedó un ejemplo real. Si usted me lo mire, usted sabe que Noruega es un país que se presupone muy igualitario. Y hace algunos años ellos estaban sufriendo mucho porque veían que en las carreras de ingeniería los hombres se matriculaban mucho más que las mujeres. Y un ejemplo de alfabetización es Noruega. Además, Sí, además, sí, y económico. Ellos veían que la mujer se matriculaba muy poco en las carreras de ingeniería y que las carreras de ingeniería estaban llevándose una cuota de mercado muy importante y por lo tanto al final cuando uno comparaba el salario de las mujeres con los hombres tenía una diferencia a favor de los hombres. Ingeniería era uno de esos factores. Entonces, ¿qué hizo el Estado noruego? Dijo, bueno, vamos a hacer políticas de igualdad de género y vamos a subsidiar a las mujeres dándoles un ingreso para que ellas entren en carreras de ingeniería. ¿Cuál fue el resultado? Mientras ese estímulo económico del gobierno estuvo, más mujeres se matricularon en ingeniería. Obviamente. En un momento dado dijeron, hemos logrado la igualdad, vamos ya a cerrar esta política, vamos a dejar de dar dinero porque ya logramos la igualdad. Dejaron de dar dinero y ¿sabés qué pasó? Inmediatamente la curva cayó porque la mujer no se inscribía en ingeniería si no era por dinero. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de dos cosas. No podemos estar jugando con la voluntad de la gente comprando su voluntad, ¿sí? Y nos habla de otra cosa. Y yo me pregunto, digamos, ¿qué pasa con todas esas mujeres que entraron en ingeniería por la ayuda del gobierno? ¿Estarán realizadas? ¿Será realmente el proyecto de vida que ellas tenían? ¿Estarán contentas con el ejercicio de la profesión? Hubiese sido mejor que dijéramos, miren, que la gente sea libre de elegir, que si las mujeres voluntariamente quieren ser ingenieras, pues que sean ingenieras, les abrimos la puerta, por supuesto. Ahora, si las mujeres quieren ser maestras, médicas, bioquímicas, lo que sea, pues que sean lo que ellas quieran ser, pero no podemos estar jugando a igualar a las personas con los subsidios estatales. Esa es mi postura. Es como que estamos forzando a una situación porque queremos hacer eso. Exacto, estamos forzando porque se nos ha metido en la cabeza de que todos tenemos que ser iguales. Y se nos ha metido en la cabeza también de que hay roles de la mujer que no valen nada y que valen muchísimo. Por ejemplo, la maternidad. Se nos ha metido en la cabeza, lamentablemente a través de unas campañas que han estado muy bien orquestadas, de que la maternidad no es un rol que habría que valorar. Que la mujer que tiene la posibilidad de decir incluso, yo quiero hacerme cargo de mi familia, decido no trabajar durante algunos años para poder educar a mis hijos y hacerme cargo del hogar, esa mujer se convierte en el hazmerreír de la sociedad. La mujer que ha decidido, por ejemplo, tener muchos hijos, ¿cuántas veces escuchamos burlas contra una mujer que tiene 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos? ¡Ay, mira cómo se reproduce esta como si fuese un conejo! ¿No? Eso es lamentable. Es lamentable. Se nos ha dicho que el rol verdadero de la mujer tiene que ser el mismo que el del hombre.
que la mujer tiene que ser la empresaria, competitiva, feroz, agresiva, porque ese es su empoderamiento. Hay muchas formas de ser mujer. Hay mujeres que les gustará eso y que competirán en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la política, hemos mencionado muchos ejemplos, y hay otras mujeres que les gusta, por ejemplo, ser las jefas de su familia. ¿Y por qué estigmatizamos eso? Agustín, ¿usted se considera ser un hombre de religión, religioso? Yo soy católico. No tengo sinceramente una formación católica muy aguda. Yo hice la comunión y la confirmación y cuando yo puedo voy a misa y esa es la participación que yo tengo en mi fe. La otra vez hubo una controversia porque me preguntaban cosas de la Biblia. Y comulga y de todo. Bueno, cuando me confieso. Sí. Fui a misa el otro día y no... Está llevando ahí los parámetros católicos muy bien, por lo que veo. Sí. Bueno, claro, o sea, tengo una formación media, digamos, de un católico medio. Ahora, yo me reencontré con la fe después de haber entrado en todos estos temas. No, digamos, es al revés de lo que la gente piensa. La gente piensa, como él es católico, él termina en estos temas porque es católico. No, al revés. Yo estaba muy alejado de la fe. Y después de meterme en todos estos temas y viendo que yo no era capaz de terminar de comprender ciertas actitudes que había de parte de mis adversarios, termino reencontrándome de alguna forma con la fe. Pero no soy un estudioso de esos asuntos ni suelo hablar de ellos porque no conozco bien, para ser sincero. No es mi intención zigzaguear en esta conversación, pero sí. Me viene a la mente algo importante. Y ahora no lo voy a hacer desde el contexto en esta pregunta de si nosotros pertenecemos a un plan elaborado donde hay gente que le interesa promover la agenda LGTB y demás. Quiero hacerlo por una historia. Escuché una estación de radio de Nueva York hace unos, 15 años aproximadamente. La historia de una mujer lesbiana donde ella estaba dando un testimonio, donde decía que nadie podría entrar en su cabeza y poder poder entenderla, esa era la expresión, porque ella había vivido toda su existencia como con ese gran saco a cuesta de que porque era homosexual, era totalmente discriminada. Hizo dentro de su testimonio, pues habló de que 3 veces estuvo al punto del suicidio porque entendía que ya no le quedaba otro remedio que simplemente suicidarse. Aquí en República Dominicana he escuchado también testimonios parecidos, donde personas homosexuales hablan de que la única salvación para ellos, para poder sentirse adaptados o lo que fuera, como no se sienten adaptados, su única puerta es el suicidio. ¿Qué usted le puede decir a esa gente desde el punto de vista de ese estándar que usted tiene sobre homosexuales y demás? Bien, vamos a ver. ¿Se puede meter dentro de la psiquis de una persona y estudiarlo? No. ¿Y saber lo que siente desde ese punto de vista? Yo no puedo, ya hay tecnología que sí puede hacer eso, lamentablemente. De hecho, ya, por ejemplo, a través de redes sociales, estudiando con inteligencia artificial y Big Data un perfil, podemos hacer un mapeo incluso hasta que nos prevenga de muchas cosas respecto de ciertas personas. Es decir, la tecnología política está avanzando. Pero sí, no sé si usted sabe dónde yo quiero llegar. Sí, ahí voy. Pero digo, simplemente para matizarlo de que no nos podemos meter dentro de la cabeza. Lamentablemente ya hay gente que se puede meter en la cabeza de otras personas. Vamos a ver al punto. ¿La comunidad homosexual ha sido discriminada injustamente? Sí. ¿Han pasado mal en su vida? Sí. ¿Ok? Yo no voy a negar eso nunca. ¿Merecen respeto? Sí. ¿Merecen ser tratados de forma igualitaria por la ley? Sí. Ahora, en los tiempos que corren, yo creo que eso ha quedado bastante atrás. Yo creo que hoy la comunidad homosexual es parte de una celebración cotidiana que se lleva adelante desde los medios más importantes del mundo, que se lleva desde las compañías más importantes del mundo, que se lleva desde las grandes tecnológicas, Facebook, Twitter, Amazon, Google, eBay, Instagram, TikTok. Sí, todas las compañías de las Big Tech hacen lo mismo. Las Big Finance, los grandes financistas, son los que promueven
Los fondos de George Soros, por ejemplo, la Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Arcus Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, ¿sí? Todas esas grandes corporaciones financian las causas LGBT. Tienen sus programas de televisión, tienen sus candidatos políticos, ya no tienen ni siquiera solamente el Día del Orgullo Gay, ahora hay un mes entero del Orgullo Gay. Las grandes marcas de ropa acompañan la causa LGBT, Hollywood acompaña la causa LGBT, Netflix no hay prácticamente ninguna serie que no tenga contenido LGBT. Todos los canales para niños, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, tienen su contenido también LGBT. Entonces yo ya no sé si realmente hay una discriminación en el sentido de que están empujando al suicidio a esas personas. Yo veo que esas personas, al contrario, pueden encontrar no solamente un apoyo, sino una celebración constante en cualquier lugar donde yo pise. Hay incluso, hasta en mi país, tenemos hasta los semáforos LGBT. Cuando uno va a cruzar la calle, ya no tiene el muñequito que va caminando, sino que tiene los dos muñequitos con la falda, ¿sí? Que van juntos caminando, y ese es el semáforo. Tenemos también las sendas peatonales LGBT, tenemos los subsidios LGBT, las secretarías LGBT, tenemos todo LGBT. Ahora, hay algo que usted dice que es real, son los suicidios. ¿Por qué no han sido reducidos los suicidios incluso en los paraísos LGBT? ¿Por qué San Francisco, que es la capital del mundo LGBT, no ha reducido los suicidios? ¿Por qué los transexuales en Estados Unidos tienen un promedio de vida de menos de 45 años? Estamos hablando de una sociedad que se supone que es la cuna de la militancia LGBT, que tiene lugares tan emblemáticos como Miami, San Francisco, la gente de California en general, Los Ángeles. ¿Por qué se siguen suicidando en lugares donde ya han sido incorporados, donde no se los discrimina, donde activamente se les da políticas públicas al por mayor? ¿Por qué? Bueno, ahí yo ya me metería en un tema psiquiátrico, psicológico. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero sí me da a pensar que la explicación de la discriminación a mí no me basta. De hecho, comunidades discriminadas históricamente han mostrado resiliencia y menores índices de suicidio frente a otras comunidades. Por ejemplo, la comunidad afroamericana se suicida menos que la comunidad blanca. La comunidad judía, que han sido perseguidos históricamente, tiene menos suicidios que las comunidades cristianas, por ejemplo. Entonces, a mí la variable de la discriminación no me termina de cerrar, digamos, el esquema. Bien, el tiempo se nos venció, ¿verdad? Me están apuntando aquí. Hay tantos temas para poder seguir hablando, ¿verdad? Con Agustín Laje, que está en vivo aquí en Mujeres al Borde, a través de Estrella 90.5 FM. Me apuntan conferencia que tiene acá. Tiene una conferencia el 13 de noviembre sobre la familia y las mujeres. Así es. Evidentemente voy a estar acompañado por dos mujeres que van a hablar desde otra óptica. Yo voy a... Agustín Laje acompañado de dos mujeres. Sí, aunque usted no crea... Hay mujeres que tienen la creencia o la percepción de que Agustín Laje está contra ellas. Sí, afortunadamente no son la mayoría. De hecho, la mayoría de mi público es femenino, le cuento. Es más, le voy a contar rapidito una anécdota. En Perú yo tenía que dar una conferencia en la Universidad San Marcos, que es de las más importantes del Perú, y un grupo revoltoso de feministas tenía la intención de incendiar el auditorio donde yo estaba hablando. Lo habían anunciado por redes, y ¿saben quién fue a defenderme? ¿Quién se les paró al frente a las feministas? Un grupo de transexuales. Porque ellos entendían que tenía valor lo que yo estaba diciendo, y que yo, al oponerme a la politización de la identidad de ellos, les hago un buen favor a ellos, y no los que los están todo el tiempo queriendo comprar con subsidios y con políticas absurdas. Cuando Agustín Laje llega a la casa en la noche, se da un baño y se acuesta, piensa dentro de sí, reflexionando, ¿lo que estoy haciendo me satisface? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Soy un juez que trata de juzgar lo que no es? ¿Qué piensa Agustín Laje? No, yo no soy un juez. Soy una persona que trata de comunicar las ideas que tiene, y se ha dado cuenta que hay muchas personas que tienen mis mismas ideas, pero que estaban muy silenciadas. Entonces, si yo opino con tanta vehemencia a veces y de forma tan categórica, es porque quiero romper algo que en psicología política se llama la espiral del silencio. Hay mayorías que están silenciadas, que no se animan a hablar porque tienen miedo que le digan que es un misógino, un homofóbico, un transfóbico. Yo hablo fuerte y de la forma más vehemente que puedo para tratar de despertar la valentía de esas personas. ¿Qué hago yo cuando llego a mi casa? Duermo tranquilo. Sí. Duermo tranquilo.
Muy bien. Si Agustín Laje estuviera en Estados Unidos, ¿fuera demócrata o no, republicano? Republicano. Trampista. 100%, ya me lo imaginaba. Trampista, además. Ya me lo imaginaba, republicano 100%. Sí. Conservadora. Sí. Conservador total. Un conservador del ala libertaria del Partido Republicano. De hecho, uno de los políticos que a mí más me gusta de los republicanos, volviendo al inicio de nuestro diálogo, en la historia del partido, es Ron Paul. Y Ron Paul era un libertario conservador. Sí, yo sería parte de eso y hubiese militado la campaña de Donald Trump también. Bien, entonces retornemos a la conferencia del 13 de noviembre. Sí, vamos a estar hablando entonces, en mi caso, porque somos 3 expositores, en mi caso voy a hablar sobre la historia del feminismo y voy a mostrar lo que era y lo que es realmente hoy para que, bueno, muchas mujeres piensan que están obligadas a abrazar el feminismo porque se ha metido un poco esta idea loca de que si sos mujer tenés que ser feminista, de la misma forma de que si sos homosexual tenés que militar en el lobby LGBT, eso no es así, y yo voy a brindar una historia muy rápida del movimiento de la filosofía feminista para mostrarles qué es hoy el feminismo y cómo se ha vuelto, a mi juicio, en contra de la mujer. Bueno, muy bien, están todos invitados para este 13 de noviembre, esta charla. ¿Dónde es? ¿No lo dice aquí? El lugar de la charla, bueno, el 13 de noviembre que estamos promoviendo para que la gente, ¿verdad? Y la forma de cómo a ver, yo creo puede que accesar. Acá mismo la debo, acá está. Bien, va a ser en Hotel Catalonia a las 6 p.m., salvo que la información haya cambiado, esa es la que me habían dado en su momento. Pero miren, vamos a hacer algo más simple. Yo voy a subir ahora esta información ratificada en mi Instagram, de modo que la gente que está escuchando busca muy fácilmente Agustín Laje, ¿sí? Todo junto, Agustín Laje, con J Laje. Y ahí van a encontrar la información de la charla. Si quieren venir, son todos más que bienvenidos. Muchas gracias, Agustín Laje, por haber compartido con Mujeres al Borde, pero fue como Hombres al Borde esta parte del día de hoy, ¿verdad? Bueno, en un mundo donde cada uno es lo que se autopercibe, podemos bien decir que éramos mujeres hablando. Mire, en mí... Y aprovechemos para hacer eso, aunque sea por este momentito, ¿verdad? Y bueno, vamos a gozar algún día de la ideología de género también nosotros. Muchas gracias. Así es, que hay una diferencia entre género y sexo. Sí, en Argentina tenemos una ley de identidad de género que dice que cada uno es simplemente lo que dice ser. Si yo hubiese estado en Argentina, bien ahora podría haber sido una mujer. Así que no se preocupe por lo del título, que ya todo se ha puesto muy patas para arriba. Bueno, sí, lo sabemos. Definitivamente es muy difícil la situación, pero bueno, tenemos que sobrevivir y adaptarnos a los cambios. Muchas gracias a todos ustedes en nombre de Ingrid Gómez, quien es titular y quien es la estrella de este gran programa que no estuvo hoy con nosotros, pero por supuesto a todo el equipo de Mujeres al Borde a través de Estrella 90.5 y especialmente muchas gracias a nuestro invitado estrella del día de hoy, el conferencista Agustín Laje, por haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido un honor, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ahora nosotros terminamos y regresamos con mucho más de la programación de Estrella 90.5. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.